más, mucho mejores, por ejemplo, yo ya me considero promedio porque los cirujanos plásticos o los neurocirujanos ganan mucho mejor que yo. Así que solo estudien, sean buenos, aplíquense, pónganse la mano en el pecho, no solamente por el dinero, más que todo por sus pacientes, porque la gran satisfacción que nosotros tenemos es que cuando uno de ustedes atiende a algún familiar nuestro, yo diría, quizás mi hija llegue a una de sus manos, ustedes tengan la capacidad de poder resolver lo que ella tiene. Y eso es lo único que les pido a todos mis alumnos para que sigan estudiando. ¿Ya? Por eso es que hoy día justamente estoy viendo en mi banco 600 soles por un mes de enseñanza. Pero son cosas que tenemos que aprender. Bueno, es parte de la formación y es parte de la diversión, como se dice. Sí, eso es. Ya, el día de hoy día vamos a empezar con el tema de crisis hipertensivas. Los demás temas ya he visto que han dividido en sus compañeros. Las crisis hipertensivas van a encontrar casi siempre en la práctica clínica diaria. Las crisis hipertensivas se dividen en dos grandes grupos. Uno es las emergencias hipertensivas, que como su nombre dice son emergencias, y otro son las urgencias. Nosotros en la lectura, en el habla hispana, hablamos de emergencia como algo de actuación inmediata, donde tiene más de riesgo la vida, y urgencia como algo de atención a la brevedad. Atención inmediata, como su nombre indica, es inmediato, y urgencias a la brevedad disponible. Por eso nosotros en la distribución podemos dividirlos en emergencias y urgencias. Un paciente que tenga la presión elevada siempre se va a denominar crisis. Ahora, la definición que van a encontrar, por ejemplo, esta definición de una elevación de la presión arterial grave sobre sobre 180 en la sistólica y sobre 120 en la diastólica, me indica que es a nivel del mar, o sea, en los pacientes que están a nivel de la costa. Estos pacientes que están a nivel de la costa, podemos decir en la bibliografía que sí, los que tengan más de 150, 180 y 120, tranquilamente podemos determinar que es una crisis hipertensiva. Sin embargo, la sistólica como la diastólica. Y si nosotros hablamos del Puno, que está a nivel de 3.800 metros sobre el nivel del mar, tendríamos que hablar sobre 30 o 40 milímetros de mercurio sobre la basal de un paciente que está en la costa. O sea que estas definiciones no abrazan tanto nuestra realidad. Entonces tenemos que tener dos cosas. Una es la emergencia, donde tengo que actuar inmediatamente a la brevedad, y otro es la urgencia, donde tengo tiempo de resolverlo. La urgencia me da tiempo, me urge bajar la presión, pero no es emergencia bajarla. Recordemos que un tercio de la población es en ahí, es paciente, ¿cómo se llama? Es paciente hipertenso. Diabético hipertenso es lo más común del mundo. 150.000 son hipertensos en el mundo, 100.000 son hipertensos mundialmente. 1% de la población desarrolla crisis hipertensiva. Más es la urgencia, porque ustedes cuando estén en la presentación clínica o cuando ustedes estén en la práctica clínica diaria, van a ver que van a venir muchos pacientes donde dicen, doctor, he venido porque me han mandado de mi control porque tengo la presión elevada. ¿Qué tomas? Nifedipino, losartán. Perfecto. Y muy pocos llegan en emergencia, donde el paciente a veces llega inconsciente, con mucho dolor, o viene con trastorno de la conciencia, o viene con dolor en el pecho. La emergencia es algo grave, la urgencia no tanto. Esto ya ni decirles porque ustedes ya se lo manejan. Se aumenta el óxido nítrico, la elevación de calcio, produce acidosis, produce vasoconstricción y esto netamente un cuadro de hipertensión. Entonces, vamos a ver la urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva, no hay daño en órgano blando. ¿Y cuáles son los órganos blandos que nosotros conocemos? Fácil. Los ojos, corazón, riñones, pulmones. Si tu paciente no tiene ceguera, no tiene dolor de pecho, no tiene anuria o liguria, no tiene disnea progresiva o acelerada, tranquilamente se trata de una urgencia hipertensiva. Y la urgencia se evalúa por cada paciente. Decimos, don Pepito, no, doña Roberta, es una paciente diabética hipertensa que viene con una presión de 180 sobre 120. Doña Roberta, ¿qué ha pasado? No he tomado mis tabletas, dice. ¿Y por qué no has tomado tus tabletas? Es que no me han dado, ya tengo, me lo guardo, una tableta cada 2 días toma. Entonces, quizás pueda ser por eso. Pero la paciente viene caminando, hablando, y quizás con un dolor de cabeza que no es muy comprometedor.
Conversamos, hacemos una exploración física. El fondo de ojo en un paciente hipertenso es importante porque me indica si hay retinopatía o no. Y los exámenes paraclínicos, siempre recomiendo en un paciente hipertenso, no solamente saquen hemograma, glucosa, urea, creatinina, glucosa para ver el diabético, creatinina para ver el falla renal, radiografía de tórax para ver lo que es una congestión pulmonar. También recomendamos el uso de un electrocardiograma para ver la capacidad o si está desviado su eje o si vemos sobrecarga auricular o ventricular. Y el manejo es ambulatorio, o sea, puedes darle sus tabletas y decir, mañana vienes para ver que te haya bajado. Y sobre todo lo que indico, jamás, pero nunca den antihipertensivos sublinguales. Porque yo sé que están acostumbrados a que venga un paciente hipertenso y dice, este hipertenso ya, dale su captopril sublingual. Y le mete a la enfermera a chancar el captopril y le da debajo de la lengua. O le mete a la enfermera y le dicen, dale nifedipina sublingual y le mete y le da sublingual. ¿Por qué es importante no dar medicamentos sublinguales? Ya, es cierto que te va a bajar la presión arterial, pero el efecto de rebote te va a chancar, te va a golpear, te va a traer mayor complicación de lo que es el efecto de la hipertensión. Porque si tu cerebro está queriendo hincharse por una presión elevada, cuando tú lo bajes bruscamente, la penumbra se te va a aumentar, o sea, tu cerebro va a lesionarse. Y hemos tenido un casito así, donde era un paciente hipertenso de larga data, donde se le ha dado nifedipino y captopril sublingual. Hasta ahora sigo intentando encontrarle ese médico para corregirle y no sé de dónde ha venido y le ha dado captopril y nifedipino sublingual. El paciente se ha ido feliz porque se ha ido 120-80 a las hora y 20 más o menos, no ha sido mucho. En mi cambio de turno llega un paciente con trastorno de la conciencia, diabético hipertenso con una hemorragia subaracnoidea marcada y un cambio isquémico del lado derecho. ¿Por qué? Por la medicación. Entonces, la urgencia, me urge bajar la presión, sí, pero no hay síntomas, daño de un órgano blando y mi paciente es tolerable, tolera. Sin embargo, la emergencia es otra cosa. La emergencia, yo tengo que hacer una acción inmediata, porque hay un daño de un órgano blando. ¿Y este órgano blando cuál puede ser? Tranquilamente, puede ser el cerebro, puede ser las arterias, la retina, el riñón o el corazón o pulmón. Cuando mi paciente tiene factores de riesgo, como la diabetes, hipertensión, obesidad, paciente renal, muy anciano, senilidad, o el paciente es consumidor de drogas o tabaco, son factores que me van a decir que este paciente tranquilamente puede ir a estar complicado. Entonces tenemos acá, nuestro paciente ya está con compromiso de un órgano blando. Si fuera cerebro, puede ser un accidente cerebrovascular. Hay una hipertensión cerebral. Si el daño es arterial, va a haber un síndrome aórtico agudo o lo que está de moda. Recordemos que la preeclampsia y eclampsia en los pacientes gestantes ha aumentado. Justo hace como menos de un mes que el seguro, después de 15 años, ha tenido su primera muerte materna. Y en Puno, Juliaca, tenemos el más alto índice de muerte materna. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes con eclampsia o preeclampsia que no van a sus controles o se escapan y la obstetriz no quiere ir a buscarlos. O sea y estos pacientes, como no van a sus controles, ven que están hipertensas, quieren hacerse algo privado, quieren hacerse algo por sus costumbres, fallecen. Actualmente tenemos uno en Macusanes donde me han informado que es una preeclampsia severa que parece que está yendo mal. O sea, si ese paciente fallece, vamos a tener un puntito más y obviamente que todos los pacientes con gestantes que mueren en muertes maternas asociadas son judicializados. O sea, empiezan a investigar médico por médico si ha actuado bien o no. Y eso tienen que tener en cuenta. No se van a librar de esto. Tienen que actuar como debe ser. La retina, cuando el paciente viene con una retinopatía hipertensiva, a veces viene con ceguera o desprendimiento de retina. Renal, cuando hay anuria, oliguria, tranquilamente el paciente se da cuenta que ya no empieza a orinar, pero se empieza a hinchar sus pies. Y la falla cardiopulmonar, que generalmente es falla cardíaca o embolía o edema pulmonar o congestión pulmonar. Todos estos son signos de una emergencia hipertensiva, por lo cual debemos hacer una disminución más abrupta en menos tiempo de la presión arterial. Pero cada uno es diferente. No todos tienen el mismo punto de corte.
Recordemos que, uno de los órganos más nobles para responder a la presión es el cerebro. Esto tiene que tener una presión arterial media entre 75, 60. Yo siempre digo más de 70, ¿por qué? Porque esto lucha contra la presión intracerebral para mantener la presión de perfusión cerebral. En un paciente hipertenso, esto se puede alargar porque tranquilamente puede estar con una media de 90, 95. Y el cerebro lo tolera el cerebro. Es tan blando, elástico y noble que esto lo tolera. Pero una bajada abrupta de la presión puede producir una hipoperfusión cerebral con daño al cerebro. Uno de los famosos enfermedades que ustedes van a encontrar es la enfermedad cerebrovascular. Nosotros tenemos dos tipos, hemorrágico e isquémico. El isquémico, ya los han visto, es asimetría facial, debilidad en un miembro, un brazo, hay confusión, desorientación o palabras incoherentes, y tenemos que llamar al SAMU para que lo puedan hacer la actuación inmediata, porque el tiempo es cerebro. Acá tenemos dos segmentos, dos tomografías. El A, donde vemos que es una isquemia cerebral de la arteria cerebral media, que donde abarca el lóbulo temporo-occipital, sí, temporo-occipital. Vemos que en el lado, no sé si se ve, a ver, acá les voy a dibujar algo para que ustedes puedan ver. Acá vemos que hay un borramiento de las cisuras, de las circunvoluciones, o sea, este edema cerebral localizado, igual de la parte interna, en comparación al lado contralateral. Esto sigue siendo un edema cerebral localizado, secundario a un segmento isquemia de cerebral, prácticamente medio cerebelo. En la parte inferior vemos una hemorragia intra, eh, y bueno, esto sería el hipotálamo, si me lo equivoco. Dale, pues, ya no sé muy bueno esto. Pero acá hay una gran masa de condensación sanguínea con desviación y con compromiso del ventrículo, del asta posterior ventricular. O sea, sí es un hemoventrículo. Y a su vez con desviación de línea media, colapso ventricular, edema localizado. Cualquiera de los dos, sí, produce un daño cerebral. ¿Para qué decirte? Entonces, acá tengo que disminuir la presión arterial sistólica más que todo a un rango aceptable. No podemos bajar muy abruptamente. ¿Por qué? Porque también este segmento, este cerebro o esta presión de perfusión cerebral va a sufrir una lesión. Esta es una recomendación de bajar aproximadamente menor a 180 dentro de las primeras 6 horas, tranquilamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo la presión muy elevada, este infarto isquémico puede sangrar, o este infarto hemorrágico puede seguir sangrando. Entonces, si bajamos la presión, vamos a bajar a una presión donde el vaso no se siga rompiendo o no se desgarre. La recomendación es bajarlo siempre menor a 160 en la sistólica y menos de 90 en la diastólica. Otros dicen hasta 140. Tranquilamente, mientras tú bajes con una bomba de infusión, gustosamente te ayudamos. En los pacientes que tienen este cuadro de sangrado o hemorragia, tranquilamente pueden acompañar de cuadro convulsivo. Nosotros no damos un anticonvulsivante a no ser que el paciente haya convulsionado. Algunos colegas tienen la costumbre de dar anticonvulsivante profiláctico. No digo que está mal, mientras no afecte ni perjudique los otros medicamentos que tú des, sin ningún problema. Esta es la escala de CAP, donde nos indica alteración para determinar si le vamos a dar o no en ahí anticonvulsivante por el riesgo de convulsión. Edad menor de 65, volumen más de 10 ml, desviación de la línea media. Tranquilamente te puede dar un aproximado de necesidad o no de medicación. Otro es el síndrome coronario. El síndrome coronario se va a dividir en angina estable, inestable o infarto agudo de miocardio. Antiguamente el infarto agudo de miocardio era con el segmento ST elevado y sin elevación del segmento ST o depresión del segmento ST. Pero este tipo de clasificaciones no han sido muy bien recibidas y no eran muy didácticas. Al final se ha quedado como angina estable, inestable y infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o sin elevación del ST. Ustedes ya saben, un momentito, por favor. Listen, dime.
Dime, dime, mami. No, 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 estoy dando clases ahorita. En una media horita, por favor. Ya, un abrazo. Chao, chao. Entonces, continuamos. Eh, Ustedes saben, la angina estable cuando hay una obstrucción parcial, como podemos ver, a ver, ¿dónde vamos a apuntarlo acá? Ya, esta es la angina estable. Creo que cambiamos de color. Ya está. La angina estable, una placa de termo estable, hay una obstrucción de la luz del flujo. La inestable, cuando empieza a haber factores de coagulación, como ruptura, herida que produce un coágulo. Y finalmente el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o sin la elevación del segmento ST. Eh, a ver, ¿cómo les explico esto? Ya está, acá tenemos un electrocardiograma. Perfecto. En este electrocardiograma podemos ver la elevación. A ver, ya, no les voy a hacer participar, vamos a ver directamente el electrocardiograma. Derivación de uno, de 2, de 3 están normales, pero recuerden que en D2 y D3 siempre D2, D3 y ABF va a ser el espejo del B1, B2, B3. B1, elevación del ST, B2 más elevación del B3 y B3, elevación del ST. Esto es un infarto agudo de miocardio anteroseptal, más septal que anterior, pero es anteroseptal. Desde la arteria descendente anterior, podemos confirmar esto por la negatividad del segmento de la T negativa en D3 y depresión en el D2 y en la ABF que se está empezando a positivizar. O sea que sí, es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en la cara anteroseptal. Si quieren hablar de arterias, arteria descendente anterior. Entonces, este tipo de pacientes, ¿qué debemos hacer? Debemos bajar la presión arterial sistólica porque si vamos a trombolizar, porque este infarto se tromboliza con alteplase, que sí, ya he visto que felizmente cada vez que les digo, si tienen un infarto, vayan al seguro, van a salvar la vida. Hemos tenido un caso de un infarto hace una semana, si mal no me equivoco, con elevación del segmento etcétera. Ahorita les voy a mostrar al final de la presentación los electrocardiogramas para que puedan ver y puedan reconocerlo. Ya está, continuamos. Se le baja la presión para poder trombolizar. Si la presión está muy elevada sobre la sistólica 180, no podemos trombolizar. Acá tenemos la lesión renal aguda. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Grado 1, 2, 3, oliguria, anuria y bueno, completamente seca. Se, se baja la presión en estos pacientes. Es un poco más tolerable la medicación para los pacientes renales porque ellos están acostumbrados, sobre todo si el paciente renal no orina, que tiene retención de líquidos, este paciente está más tolerable para la presión arterial elevada. Por eso nosotros tenemos que darle a diversos niveles. No diuréticos en un inicio nos puede ayudar, pero después ya no. Una complicación común también es el edema agudo pulmonar cardiogénico o congestión pulmonar. Ya saben, fases de redistribución intersticial alveolar, tranquilamente. A ver, creo que acá tenemos una plaquita. Acá está. Acá tenemos unas placas donde podemos ver la congestión pulmonar. Aumenta la trama bronco. Acá tenemos de colores. Aumento en la trama broncovascular o parailiar, si quieren llamar, del lado bilateral. Acá tenemos el famoso alas de mariposa. Cuando esto empieza a congestionarse, aumentarse y progresar, tranquilamente hace un edema agudo pulmonar. Y esto ya sí es edema agudo pulmonar. Esto ya les recomiendo el manejo con una ventilación mecánica no invasiva, donde esto va a mejorar su estado hemodinámico del paciente. No tanto intubación, porque la intubación es sedación y la postración o la ubicación del decúbito, de lo que le echamos al paciente, no va a haber un reclutamiento ideal, a no ser que lo pongan de boca abajo, que es lo que hacía en el COVID. Ahí sí les conviene ventilarlo y sedarlo, pero si no lo van a ventilar ni lo van a sedar, una ventilación no invasiva a presión positiva tranquilamente te va a ayudar. Entonces, si nuestra presión está elevada, más de 180 sobre 110 o 120 en la diastólica, estamos hablando de una crisis hipertensiva y si hay lesión en algún
órgano blanco, como sería cerebro, retina, corazón, o vasos, arterias largas como sección aórtica, o renal, o microvascular. Esto tenemos que bajarlo de una forma agresiva. La forma agresiva es mediante la emergencia hipertensiva. Nosotros podemos bajar con tanto nitratos, eh, vasodilatadores, diuréticos, pero sí tenemos que bajarla. Lo más común es el uso de nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. ¿Podemos utilizar otros? Claro que sí, pero lamentablemente en nuestra realidad tenemos pocos medicamentos que podemos utilizar con una seguridad marcada. Ya está. Acá hay un cuadrito, que es un resumen que me gusta, donde hay una disminución de la presión arterial. Acá está. Donde te indica que en los pacientes con stroke tienes que bajar la presión arterial sistólica, perdón, diastólica, menor a 180, entre 180 y 130. Yo más me baso en la presión arterial media, donde yo les recomiendo que esté siempre menor de 125, 120, 110, aceptable totalmente. ¿Para qué? Para que haya una perfusión haya una correcta presión arterial media que pueda superar la presión intracraneal y a su vez tener una buena presión de perfusión cerebral. En los pacientes con síndromes coronarios, bajamos la sistólica menor a 120. En los pacientes con retinopatía, siempre la sistólica menor a 180. Los pacientes con falla renal, la media entre el 20 y 25% de su basal, de lo que has encontrado. Y en las fallas cardíacas siempre tienes que bajar su sistólica menor a 180 o la media menor al 25%. No hay un estudio que unifique esto. Estos son varios estudios que han intentado unificarlo, pero también nos da una perspectiva clara de que sí se puede seguir investigando y que mientras tu presión arterial sistólica esté menor de 180, estás bien, y si tu presión arterial media esté menor al 25% o menor a 125, está muy bien. Entonces tenemos que ver que en los pacientes con enfermedad cerebrovascular tipo hemorrágico, tenemos que tener la presión arterial menor a sistólica menor a 180 y la sistólica menor a 130 con la betalol o nicaripino. Ya, sí, válido, válido. En la isquémica, presión arterial media entre 80 y 110. Yo tengo un punto de corte de 120, por 10 milímetros de mercurio no nos vamos a pelear. En edema agudo pulmonar menor a 140, en síndrome aórtico menor a 120 y en la preeclampsia menor a 160. Ahora, es algo interesante que quiero comentarles acá, es que en Puno nosotros no tenemos mucho la betalol. Yo lo utilizo algunas veces, más que todo ahí en Lima. La betalol es un medicamento que lo metes en bomba, lo puedes utilizar en bomba y en retos hasta tener una presión aceptable. Nosotros acá más tenemos nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, que es más para un edema agudo pulmonar. Los enfermedades cerebrovascular, ¿podemos utilizar nitroprusiato de sodio? Sí, no es lo ideal. Lo ideal es la betalol. Este medicamento es más noble, pero fácilmente de utilizar. Mezclas 2 frascos en 100, los pasas en bolos de 10, 20, 30 cc a necesidad y requerimiento. Otros utilizan más en infusión, a 2 cc, 5 cc, dependiendo de la cantidad de presión que quieras bajar y te da más tiempo. Pero en síndrome de preeclampsia y eclampsia, nosotros, por ejemplo, en el Perú, tenemos la indicación de retirar el producto y bajar la presión con nitroglicerina o nitroprusiato de sodio o bajarlo con diuréticos. Ahí obviamente que tienes que dar su sulfato de magnesio y darle gluconato de calcio para evitar su intoxicación por sulfato de magnesio. O sea que sí, es un poquito más delicado, pero con que ustedes eh, capturen a estos pacientes y los evacúen a donde deben resolverlos, totalmente de acuerdo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario hasta ahora. ¿Alguna pregunta, duda? Muchachos, es un tema sencillo, no se van a hacer bolas. Mientras ustedes aprendan de que todo paciente que venga con la presión elevada nunca le den sublingual, estoy contento. Donde ustedes vean que si no hay lesión de algún órgano, le pueden dar lo que ustedes quieran. Les hago unos ejemplos. Viene doña María, María es hipertensa, toma para su presión
los sartán, 50 miligramos cada 8 horas, pero se ha dado cuenta que cada vez que toma, le sigue doliendo la cabeza y le duele más, y llega con una presión elevada, digamos 180 sobre 140, una crisis hipertensiva. En este caso, urgencia porque no hay lesión de nada. Entonces, este paciente que hacemos, le damos los Sartán 50 cada 8, si queremos lo podemos cambiar en Alapril 20 cada 12, pero le aumentamos otro antihipertensivo. Yo recomiendo un calcio antagonista como el nifedipino, bien en tableta retardada de 30 cada 12, o bien de 10 cada 8, o cada 6, que es lo ideal. Pero 30 cada 12 tranquilamente te va a solventar. Ya es jugar con los antihipertensivos, hacer terapia dual o triple terapia, dependiendo de la ansiedad. Por ejemplo, si viene una preeclampsia y está, ya puede consumir vía oral, claro, le doy metildopa de cabeza. Le doy acompañado de su furosemida, dicen de su nifedipino que se da, metildopa sin ningún problema. O si ves que es un paciente con antecedente de hipertensión, puedes darle carvedilol o falla cardíaca o con una fibrilación auricular, le das bisoprolol o propanolol de acuerdo a la necesidad que tú tengas. O sea, es mucho dependiente del tipo de paciente que tengas y la necesidad del medicamento que requieras y la combinación que necesites. Mientras tanto, las emergencias propias, ya, caballeros, le ponen su catéter venoso central, nitroprusiato de sodio en infusión o nitroglicerina, dependiendo del caso. Si tú cuentas con la betalol, perfecto, te sacaste la lotería. Pero si no contamos con la betalol, ya, pues, nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Recuerden que los nitratos, como, mientras más tiempo, son más intolerantes, o sea, son más dosis dependientes. Si pasa un día, 2 días, la necesidad va a aumentar. En el primer día puede ser que te esté a 12 6 horas. En el segundo día vas a estar a 5 a 7 6 horas, porque el medicamento ya no va a ser tan efectivo, porque lo estás sobresaturando al organismo, por lo cual vas a tener que subir las dosis. Algo como urgencia y emergencia hipertensiva, la crisis hipertensiva, de la manera más simple que podamos ver. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, eso sería todo. Con los siguientes muchachos ya vamos a empezar las exposiciones desde la siguiente semana. Así que tenemos tiempo. Dígame, alguien Doctor, habla. muchas gracias por la clase. Voy a estar coordinando con usted para los horarios de las exposiciones. Ya. Doctora, ¿es alérgica a la penicilina? No, doctor. Entonces necesitas penicilina, Dexa y necesitas paracetamol y ibuprofeno. Si consigues el Triapen, que es Gracias, penicilina, doctor. cremisol, benzatínica y proclínica, mucho mejor. Y si no, se lave broncol de 1.200.000. Si no, no se te va a pasar. Vas a estar igual que yo. Ya, muchas gracias. Listo, un gusto en saludarles. Ya la siguiente semana empezamos con las exposiciones. No se olviden de guardar las exposiciones y dejarlo en una carpeta para que yo pueda justificar las exposiciones ante sus jefes inmediatos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de que me retire? Doctor, si mi paciente está con una crisis hipertensiva, pero también tiene insuficiencia cardíaca y es de grado 4. Ya. um, Generalmente un paciente con falla cardíaca tiene tendencia a hacer la hipotensión, porque recuérdate la ley de Frank Starling, que si un corazón está sano, le doy más volumen y me aumenta la fracción de eyección. Pero en una falla cardíaca no es eso. Le doy más volumen y la fracción de eyección disminuye. Lo veo un poquito difícil que tenga falla cardíaca y a su vez sea hipertenso. Hay algunos casos que sí se puede utilizar nitratos, pero lo normal es que tengas un paciente con falla cardíaca, pero que esté hipotenso. Más bien, cuando tú utilizas diuréticos, le empiezas a secar, disminuyes el volumen de la precarga y el corazón empieza a contraerse más fuerte. O sea, tú empiezas a secar a tu paciente y la presión se empieza a elevar. Ahora, en un paciente con falla cardíaca que la presión tenemos elevado después del tratamiento inicial, lo que le damos es enalapril, captopril para evitar la remodelación cardíaca. Uno, dependiendo si el paciente tiene fibrilación, porque la mayoría de pacientes con falla cardíaca pueden estar acompañados de fibrilación auricular, o si no estuviera acompañado de fibrilación auricular. Si estuviera acompañado de fibrilación, le doy mi propanolol o carvedilol, porque voy a controlar tanto frecuencia como la presión. Y si no tiene eso, simplemente se la da diuréticos, tanto como furosemida, espironolactona, y para la presión le daría un calcio antagonista como nifedipino, o si fuera renal, ibersartán. Tendríamos que verlo al paciente
para ver sus factores de riesgo y qué medicamento podríamos apuntarle. Pero interesante la pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Voy a buscar una práctica, un pacientito que tenga esto, un edemita agudo de pulmón, para ver y empezar a jugar con los antihipertensivos, porque eso sería bueno que ustedes aprendan a jugar con los antihipertensivos. Es lo que van a ver casi toda su vida. Ya, listo, muchachos, coordinen con su delegado para poder completar su exposición. Y yo voy a ir de compras con mis grandiosos 600 soles. Ya, un gusto en saludarles, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctor.